La violencia en México ha alcanzado límites insospechados, con miles de muertes y enfrentamientos armados a diario. El asesinato de presidentes municipales dejó en claro que ni siquiera los políticos están a salvo de esa tormenta de sangre. Es por eso que el gobierno federal ha impulsado un plan para acabar de una vez con el narcotráfico. ¿Podrá llevarlo a cabo o será otro rotundo y doloroso fracaso? Lo que acabas de ver es un enfrentamiento ocurrido el 6 de noviembre de 2025, cuando sicarios armados de la facción La Empresa se enfrentaron a plena luz del día con policías de Atlatlaucán, Morelos. Los uniformados se encontraban patrullando y habían detenido a un grupo de sospechosos, por lo que sus compañeros decidieron realizar una emboscada con armamento de guerra. Desgraciadamente, este tipo de casos no son la excepción, sino la regla. En esa misma semana, criminales oriundos de Puebla realizaron un ataque tan monstruoso como cobarde. Al menos 8 asesinos del brazo armado conocido como La Barredora emboscaron y acribillaron a policías de Huixcolotla, una de las comunidades más afectadas por el avance de la criminalidad en Puebla. Como resultado del ataque fallecieron 3 servidores públicos, una oficial y 2 agentes que estaban a bordo de un patrullero realizando inspecciones de rutina en la zona. Ni siquiera fue un enfrentamiento, fue lisa y llanamente una ejecución en la vía pública. Crímenes como este han generado pánico en la población y desatado numerosas protestas demandando mayor seguridad al gobierno. Michoacán fue uno de los territorios donde mayor turbulencia se sintió durante el mes de noviembre. Los ciudadanos salieron a las calles a protestar, teniendo como punto de encuentro el Palacio de Gobierno. La respuesta de las autoridades michoacanas fue colocar francotiradores en el techo para asegurarse de que los manifestantes no pudieran ingresar al edificio. Está ahí arriba, güey. La imagen de cientos de personas demandando seguridad bajo la atenta mirada de francotiradores de las fuerzas de seguridad dio la vuelta al país. La situación era hasta irónica. Vecinos indefensos siendo tratados como peligrosos criminales. Mientras tanto, quienes debían asegurarse de mejorar las condiciones de seguridad se refugiaban dentro del Palacio de Gobierno. En ese contexto de absoluta crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante todo el país el Plan Michoacán, una estrategia ofensiva para aniquilar a los cárteles que operan en zonas especialmente conflictivas de México. En esencia, se trata de un envío masivo de tropas de fuerzas especiales para hacerle frente a los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Sí, Juan Carlos, y es que los primeros 300 agentes del Ejército y de la Guardia Nacional ya llegaron este lunes a Morelia, la capital del estado de Michoacán, y todo esto como parte del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó el gobierno federal este domingo. Este plan busca alcanzar un despliegue de hasta 10,000 agentes que se suman a otros 1,782 de la Secretaría de Marina, y este Plan Michoacán se da como respuesta a la ola violenta que padece este estado desde hace años. No se trata de un plan revolucionario en cuanto a estrategia, pero sí en cuanto a escala.
la presidenta destinó 5 unidades de fuerzas especiales de la Marina para localizar, detener y extraer a los cabecillas de las principales organizaciones delictivas. Estamos hablando de pesos pesados del narcotráfico, como William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas del CJNG, Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra de los Viagras, César Alejandro Arellano, alias El Botox de los Blancos de Troya, entre otros. Sin embargo, el objetivo principal de esta guerra es cazar al infame Mencho, el líder de Jalisco que se mantiene prófugo de la justicia desde hace décadas. Lo curioso es que este plan de ataque contrasta con declaraciones de la presidenta, en las cuales afirmaba que la guerra directa contra el narcotráfico era un error absoluto. Que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Hay muchas explicaciones para darle sentido a su cambio de parecer, pero las analizaremos más adelante. Antes es necesario desentrañar algunos detalles del Plan Michoacán. En su totalidad, el operativo consta de una inversión pública superior a los 57,000 millones de pesos mexicanos, los cuales en gran parte serán puestos en el despliegue masivo de soldados con equipo táctico, armas renovadas y todo el material necesario para enfrentarse a los peligrosos sicarios narco. En simultáneo, el gobierno también pondrá en funcionamiento el plan de operaciones Paricutín, diseñado para cerrar rutas estratégicas, vigilar puertos, reforzar fronteras y aislar a grupos criminales como el CJNG y Cárteles Unidos, lo que en última instancia facilita la captura de sus referentes. Con esto último, el gobierno sostiene que esta vez no es simplemente una guerra abierta contra los mismos enemigos de siempre, sino que se trata de un plan integral. Por el contrario, organizaciones civiles temen que el Plan Michoacán simplemente sirva para elevar la vara de violencia y fomentar los ya cotidianos enfrentamientos entre uniformados y sicarios. No es que no quieran ponerle un fin a la delincuencia organizada, sino que desconfían de la capacidad actual del Estado para hacerle frente a ese problema. Si bien el incremento de la violencia no es un fenómeno nuevo, durante 2025 hubo algunos casos que causaron revuelo y que empujaron al gobierno de Sheinbaum a tomar medidas especiales como el Plan Michoacán. Tal vez el asesinato más impactante fue el de Carlos Manso, entonces presidente municipal de Uruapan y una de las figuras más polémicas dentro de la política mexicana, debido a su postura de tolerancia cero con el crimen organizado. El 1 de noviembre de 2025, durante la celebración del Día de los Muertos, el líder fue acribillado por sicarios. Más allá del crimen, lo que causó indignación fue el largo historial de pedidos de ayuda por parte de Manso al gobierno estatal y federal. Alcanzó su punto más crítico con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre, un crimen que ha causado indignación en México por las múltiples veces que este edil pidió ayuda tanto al gobierno federal de la presidenta Sheinbaum como al gobierno estatal, y esto para el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Uruapan. Ahora es el gobierno de la presidenta Sheinbaum el que enfrenta cuestionamientos sobre por qué no se reforzó antes la seguridad, por qué no se atendió el problema del crimen organizado en este estado. Sin embargo, la mandataria mexicana ha defendido a capa y espada su estrategia de seguridad, que se basa principalmente en atender las causas de la violencia y no en una guerra directa contra los cárteles de la droga o los criminales, como lo hizo el expresidente Felipe Calderón. Carlos Manso llegó al gobierno de Uruapan prometiendo plantarse frente a los grupos delictivos que dominaban la zona, y así lo hizo. Era un personaje llamativo que trató de bajar una política dura a sus fuerzas policiales.
de acuerdo con su doctrina, si un criminal no deponía las armas de inmediato, los oficiales tenían la potestad de abrir fuego y eliminar a dicha amenaza antes de que pusiera en peligro a la población. Muchos políticos condenaron las palabras de Manso, pero gran parte de la población reivindicó los métodos poco ortodoxos del hombre. Es que luego de años de crímenes aberrantes y de una ausencia total del Estado, las declaraciones del presidente municipal eran la promesa de un cambio radical. Rezaban en que este alcalde, Carlos Manso, exigía que la estrategia de seguridad tendría que confrontar directamente a los criminales y abatirlos en ese momento. Y esta era una de las principales diferencias que tenía con la estrategia de seguridad del gobierno federal. Vimos en muchas imágenes cómo Carlos Manso acudía a parte de donde se estaban enfrentando, donde había enfrentamientos, incluso con un chaleco antibalas para abatir a los criminales. Desgraciadamente, su postura frente al narco terminó siendo su condena. Luego de meses de recibir amenazas y de estar en el ojo de la tormenta como principal enemigo de los cárteles, fue ejecutado ante la mirada atónita de su pueblo. El crimen dejó en claro que ni siquiera la clase política se encontraba a salvo. Para grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los principales frentes que domina Uruapan, matar a Carlos Manso fue apenas un trámite. A este aberrante asesinato se le sumó también la presión internacional que llegaba desde el norte. Es que Estados Unidos intensificó su política de intervención sobre los cárteles, designando a grupos como el de Jalisco como entidades terroristas. Esa categorización abrió las puertas a una gran variedad de posibles medidas, desde sanciones económicas a ataques directos en suelo mexicano. Esto generó una gran tensión dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum y la obligó a demostrar de manera concreta que era capaz de ponerle punto final a la carrera de El Mencho y otros capos de alto nivel. De acuerdo a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 20 de febrero de este año, 6 organizaciones criminales mexicanas están clasificadas como organizaciones terroristas internacionales. Eso solamente como variable de análisis de contexto. Lo cierto es que el gobierno mexicano tendría que ir, evidentemente, directamente, y no solo por la presión de Estados Unidos, sino porque es una necesidad obvia para recuperar ciertos niveles de seguridad y paz pública, ir por los responsables, los cabecillas de estas organizaciones, en este caso don Nemesio Oseguera, que es el principal cabecilla de Nueva Generación, o los hermanos Olascuaga. Como indica el experto, el gobierno no solo debe tomar cartas en el asunto porque peligran sus negocios comerciales y su relación con la principal potencia, sino también para asegurar la paz interna. El avance del narcotráfico ha reconfigurado por completo la manera en que se organizan los estados y municipios a lo largo y ancho del país. En la última década han surgido fuerzas independientes compuestas por civiles que se han levantado en armas para luchar contra el hostigamiento de los narcotraficantes. Así surgieron, por ejemplo, las autodefensas, un grupo paramilitar campesino muy polémico. En cuanto a la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, han sido las comunidades nativas las principales enemigas del Mencho y sus sicarios. Las comunidades de pueblos originarios, que son las que se han enfrentado con el grupo criminal, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, para defender sus territorios de la presencia de esta organización criminal. Y se ha señalado durante varios años, al menos 5 años, por ejemplo, se le ha exigido al gobierno federal, se le ha exigido al gobierno estatal que tomen cartas en el asunto para desestructurar a estas organizaciones criminales que atentan contra la tranquilidad y contra la seguridad y también intentan tomar control de amplios territorios en Michoacán. Cuando es el pueblo quien toma la potestad de la defensa y la seguridad, la autoridad del gobierno se ve gravemente cuestionada. Si las entidades federales no pueden actuar contra los criminales, ¿por qué habría que respetarlas?
Para Sheinbaum, vencer al crimen organizado es una cuestión de legitimidad y gobernabilidad. Durante años, los presidentes han asegurado que la defensa y la paz eran una prioridad absoluta. Por eso se incrementó la presencia de personal militar en distintas comunidades. El problema es que esos soldados no tenían los recursos ni las órdenes necesarias para poder entrar en acción. Eran simplemente un placebo, un decorado para ocultar el sol con las manos. Cualquier persona que vive en Michoacán se va a dar cuenta y sabe que hay presencia de la Guardia Nacional, que hay presencia de otros cuerpos de seguridad a nivel estatal y a nivel federal, y que eso no cambia nada. Es decir, la Guardia Nacional no, ni el Ejército ni la Marina toman acciones concretas desde hace muchos años, no toman acciones concretas para defender a la población. La respuesta cuando se les exige siempre es: no tenemos la orden de combatir al crimen organizado. La esperanza es que el ambicioso Plan Michoacán signifique un cambio radical con respecto a esas políticas tan fallidas que condenaron a México a estar bajo el yugo de los narcotraficantes. El problema es que esos grupos se han transformado en verdaderos ejércitos paralelos, con miles de sicarios y armamento de última generación. Para poder darles muerte, el gobierno deberá ir tras los líderes, cabecillas y planificadores. Los hombres que tienen el poder y la logística para mantener vivos a esos cárteles. Tendrían que ir, obviamente, por esos liderazgos criminales que son los que están generando este clima de violencia que se vive, y no desde Fox, desde hace por lo menos de mediados de los... Es un poco arbitrario decirlo, pero la actividad criminal en México ha tenido una pendiente creciente desde alrededor de la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, ¿qué no hemos hecho bien? Claro, esto es más fácil decirlo que llevarlo a cabo. Si tenemos en cuenta que el principal objetivo de esta cacería es el temido Nemesio Oseguera Cervantes, hay que tener en cuenta que el CJNG tiene presencia en todo el país, cuenta con decenas de miles de sicarios y que sus negocios se extienden mucho más allá de las fronteras de México. Son empresas transnacionales con un poder y una influencia sin comparación. El desafío es gigantesco. Los narcotraficantes no piensan dar el brazo a torcer sin presentar pelea. Es por eso que cada vez que se efectúa un arresto de alto perfil, lo que sigue son horas de peligro y muerte durante las cuales los sicarios hacen desmadres para forzar la liberación de los prisioneros. Una serie de bloqueos, enfrentamientos y quemas de unidades han tenido lugar desde muy temprana hora en varios puntos de la entidad. Esto en respuesta a un operativo encabezado por las fuerzas de seguridad en contra de un objetivo delincuencial que opera en la zona lacustre del estado y que es identificado como Ángel Chávez, alias El Camaleón. Por lo general son los vecinos y comerciantes quienes se llevan la peor parte. Son sus hogares y vehículos los que son destrozados para efectuar esos narcobloqueos. Algunos expertos han señalado otro problema gravísimo que podría llevar al fracaso a este nuevo plan: la corrupción. Se ha dicho muchas veces que más allá de la cantidad de efectivos y soldados que se pongan en servicio, lo fundamental es saber que ese personal no está bajo las órdenes del crimen organizado. El Estado está presente. Lo que sí sucede es que hay vínculos constantes, fuertes, económicos entre funcionarios públicos y diferentes niveles de estructuras del crimen organizado. Por desgracia, los casos de policías y militares que recibían sobornos de parte de grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa son abundantes. Sin una limpieza institucional y sin mecanismos de autovigilancia, las medidas del gobierno federal estarán destinadas al fracaso. Una de las primeras aplicaciones del Plan Michoacán ocurrió en noviembre, cuando el ejército envió tropas de élite a la región de Tierra Caliente en Michoacán. En total, 180 elementos de fuerzas esenciales, apodados murciélagos por su capacidad para operar en la oscuridad, fueron desplegados en 5 municipios conflictivos.
Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatio y La Huacana. Incluso algunos helicópteros sobrevolaron la región para tener una visión desde los cielos de cualquier movimiento que pudiera resultar sospechoso. El reto para el Estado mexicano es romper el ciclo. Los habitantes y las autoridades estatales o municipales de Michoacán lo resumen de forma sencilla. No importa cuántos soldados se envíen, lo que quiere el pueblo es vivir sin miedo. La pregunta es si esta vez el gobierno de México será capaz de transformar los despliegues en paz duradera y no en otra pausa temporal en una violencia que regresa cada vez con más fuerza. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido enfocado en la violencia que se vive en México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal para estar al tanto de las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.